montón, ¿eh? Veo un chorro. ¿Cuál Tonali? Bueno, pues ahorita ya tenemos 39 supervivientes, pero poco a poco se van a ir incorporando. Tenemos hoy el Este, gusto de presentarles a nuestro maestro, a Juan Talavera, el iniciador de todo esto, el verdadero loco, 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 ¿no? Entonces, Juan, qué gusto y estar aquí para oír sus proyectos y hablar de justificación. Juan, muchísimas gracias. Me quedo aquí atrás y pongo el pizarrón para que tú me digas qué pinta. ok, bueno, pues para hacer un ejercicio, no sé si quieren hacer un ejercicio general, si alguien quiere presentar su proyecto, ¿quién nos da su nombre, en qué área está y nos presenta su título para empezar, para que hagamos el ejercicio de justificación? El David ahí está listo para presentar. Sale, gracias, doctor. ¿Qué Y tal? luego Buenos la días, doctora doctor. Martínez. Juan Talavera, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor. Pues a mí me gustaría ya presentar mi trabajo. No sé si me permitan compartir la pantalla para que lo vean. Sí, lo que quisiéramos es que nos diga el título y que el doctor Rivas nos ayude. Primero usted nos da el título, vamos a hacer un ejercicio. Con el título vamos a trabajar y ya después usted nos presenta su justificación. Claro que sí. Bueno, vamos a, déjenme nada más Sin que ponga mover. los datos el doctor Rivas hasta que ustedes mismos le digan qué poner, para que no vaya a Sí, adelantarse. claro. Bueno, el título es El efecto de una dieta hiperproteica en pacientes con obesidad sarcopénica en unidad de primer nivel de atención. Ese es el título Ok, de mi trabajo. ¿quién nos dice que no sea el doctor Becerril? ¿Qué componentes debe de contener el título? Es parte de la justificación, ya verán. Doctora Martínez, cuéntenos, ¿qué debe de contener? Porque veo que tiene la mano levantada. ¿Quién se acuerda? ¿Quién nos ayuda? Dice Pau Ya, Che. yo. ¿Sí me escucha? Sí, sí, Pues debe tener la parte de pico, que es el paciente, o sea, la población donde vamos a llevar a cabo el estudio, la intervención que vamos a hacer, ya sea un estudio, un medicamento, la administración de algo, la comparación es de lo que vayamos a tener, o sea, lo que vamos a comparar, y pues ya los resultados. ok. Entonces, los tres componentes. El trabajo del doctora Pau Che V, es que no dice su nombre, perdón. ¿Nos puede decir cuál es el estado basal del proyecto del doctor? Pues habla sobre el estado de sarcopenia de los pacientes, ¿no? Ok, entonces, paciente, ¿algo más aparte de la sarcopenia? No sé si me puede repetir el título completo de su Por proyecto. favor, doctor David. Efecto de una dieta hiperproteica en pacientes con obesidad sarcopénica en unidad de primer nivel de atención. O sea, obesidad sarcopénica. Ok. ¿Quién nos ayuda? ¿Cuál sería aquí la maniobra? ¿Cuál Doctora sería, Guzmán, perdón? Yo no escuché. ¿cuál sería la maniobra? El tipo de dieta, ¿no, doctor? El tipo de dieta. Entonces, dieta hiperproteica es la maniobra. ¿Y quién nos dice cuál es el desenlace? Yo tengo mi pico, no sé si lo quiere que lo No, plantee. todavía no. Ah, Primero, perdón, el que gracias. todos construimos. Gracias, gracias. Ya luego vamos a. La doctora Liliana volvió a levantar la mano y la doctora Pauche. ¿Cuál sería el desenlace?
O no sé si siguen con la mano levantada de Sería hace rato. el efecto que tiene, pues la dieta, ¿no? ¿Y cuál se imaginan que podría ser el efecto, doctora? ¿Qué opciones se le ocurren? Pues, Pues la disminución de la obesidad o en Ok, los pacientes con sarcopenia, ¿no? disminución de obesidad sería un desenlace. ¿Qué otro se les ocurre? mejoría en las enfermedades crónico-degenerativas que tenga el paciente. Sale, doctor Rivas, ya llevamos disminución de peso, lo vemos lento. Luego, disminución de las comorbilidades o de las alteraciones metabólicas. ¿Qué otro se les ocurre? Incremento de la masa muscular. Incremento de la masa muscular. ¿Qué más? ¿Ya? Nos quedamos con 3. Está bien. Bueno, cuando uno hace el título, ya debe de tener los 3 componentes. A veces podemos obviar alguno, sobre todo si hablamos y decimos reducción de la retinopatía diabética con el uso de quién sabe qué. Ya sabemos que es en pacientes diabéticos y se puede obviar el estado basal. A veces no es tan fácil obviar el desenlace y nunca podemos obviar la maniobra. Pero el desenlace tampoco es tan fácil porque vean, aquí tenemos 3 opciones. Puede ser que el doctor quiera cualquiera o diga todas ellas. Sin embargo, cada una de ellas tiene criterios de selección distintos y cada una de ellas va a tener desenlaces distintos en la forma de medirlos. Puede variar y cada una de ellas va a tener al final un tamaño de muestra distinto y una forma de estratificar distinto. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Si su desenlace es disminución de peso, ¿cuál es el criterio más importante que hay que considerar? Pues tomarías en cuenta el índice de masa corporal, por ejemplo, el índice Podría de ser cintura eso. cadera, ¿no? Perfecto. Y si su desenlace es control de enfermedades metabólicas, ¿cuál sería? Pues el control de la glucosa, de la presión arterial, del colesterol y triglicéridos, adecuado funcionamiento renal, Y si fuera incremento en la masa muscular, pues aumento en las medidas musculares. podría ser como sea que se mida la masa muscular, ¿no? Entonces vean cómo, sí, sería incremento, pero ¿cuál sería el criterio si usted hablamos que cuando era de peso, tendría que tener exceso de peso? Cuando hablamos de control de las enfermedades metabólicas, tiene que decir qué alteraciones metabólicas en el criterio de selección. Si fuera glucosa elevada, entonces pacientes con glucosa elevada. Si fuera hipertensión, pacientes con hipertensión. Si fuera lípidos, pacientes con dislipidemia. Y si hablamos de incremento de la masa muscular, tendríamos que tener un criterio de cómo estos pacientes tienen la sarcopenia. Entonces vean cómo los criterios de selección van a variar de acuerdo al desenlace que ustedes buscan. Y por supuesto que el tamaño de muestra también, porque el impacto que puede tener cada maniobra va a ser distinto. ¿Sale? Entonces, para empezar, ojalá y nos puedan dar, cuando uno tiene un título, el desenlace. Yo sé que en muchos lugares les piden que digan de dónde es, pero cuéntenme, ¿ustedes creen que por ser de qué clínica, doctor, dijo? ¿O de qué hospital? Yo pertenezco a la clínica del ISSSTE, Clínica de Ajá, ¿qué Medicina número Familiar. es? ¿Qué dijo en la clínica qué? Es Narvarte, es En la Clínica clínica Narvarte. Narvarte, ¿ustedes creen que el obeso con sarcopenia de la clínica Narvarte es distinto al obeso con sarcopenia de la clínica, no sé, uno del IMSS? No. Entonces, no tienen por qué poner el encabezado, tampoco tienen por qué poner el diseño. Yo sé que por ahí lo promovieron las gentes de la medicina basada en la evidencia, pero una forma de dominar. Es como cuando si van a la villa los hacen ir hincados. Entonces, es una forma de ir dominando poco a poco. Entonces, abusados, no tienen que poner de dónde es,
porque es un fenómeno biológico lo que van a tratar de mostrar. No tienen que poner cuál es el diseño. Todo eso va a ir en metodología. En el título lo que tienen que poner es lo de interés, lo que se busca. Ahora sí, preguntémosle al doctor qué busca dentro del paciente con obesidad sarcopénica como desenlace. ¿Se me escuchan? En desenlace, yo lo que busco es mejorar la composición corporal, la fuerza muscular y funcionamiento físico, si mejora o no mejora con el plan de alimentación que se sugiere. Ok, entonces composición corporal. Ok. Mejoramiento físico y dijo fuerza muscular. Ok, bueno. Ya podemos borrarlos de arriba, doctor Rivas. No, digo, nada más los desenlaces de arriba que había pues. Ah, sí, perdón, gracias. Ok, vamos a volver a retomar estos desenlaces más adelante. Pero entonces, lo primero es que el título nos deja en claro estado basal, maniobra y desenlace, desde el título. En la justificación, qué componentes tenemos que mencionar y de qué manera? ¿Quién nos cuenta? Que no sea, bueno, puede hablar en general, doctor, Becerril, pero no sobre su proyecto, en la parte conceptual. En la justificación, sí, la doctora Martínez Liliana. Pues tendríamos que poner primero la patología, hablando que sea una patología importante, o sea, la importancia del tema, la relevancia del tema, ver qué susceptibilidad tiene o sea, qué tan factible es hacer el estudio, que sea importante, que sea de impacto esto, que no haya revisar la literatura, ver que no haya como pues información amplia, eso también nos ayudaría. Sería un aporte, justificar que es un aporte y pues ver que lo que vamos a investigar pues sí sea parte seguro y que tenga un impacto, no nada más sea investigar por investigar. Ok, ok, está bien. Veo que cada vez somos un poco más objetivos y precisos y me da mucho gusto. Antes los comentarios de cómo se hacía eran un poco eh, como periodista noticias o político, donde decían hay que mejorar, este, buscar que esté el paciente en mejor condición. No, ya está un poco más concreto lo que dice, pero aún nos falta. Es, ¿Cómo empiezan ustedes una justificación hablando de qué? Del Hablando del impacto, tema. del Hablando impacto. del tema, pero si hablan del tema, en este caso de la obesidad sarcopénica, ¿cuántas páginas pueden ustedes dedicarle sobre el tema? ¿Qué se les ocurre? Se podría hablar sobre el tema, sobre cuestiones, puedes hablar sobre cuestiones epidemiológicas, el impacto que tiene en donde estamos laborando para aterrizar, pues, qué es la importancia que hagamos nuestro estudio en donde lo estamos realizando, ¿no? Ok, sí, sí, eso es parte de lo que debe ir en la justificación, que es la prevalencia del estado basal y la importancia en donde estamos. Porque a lo mejor A lo mejor la prevalencia no es tan alta en la población, pero donde están sí. Y dicen, bueno, no hay mucha obesidad en mi país, pero donde estoy, sí, porque es una zona de quesadillas, porque es una zona, no sé, viven frente a centro médico donde hay tacos todos los días allá afuera del hospital, donde se puede consumir gran cantidad de calorías, pero antes de eso, ¿qué necesitaríamos en la justificación? ¿Qué se les ocurre? Hablar de que por ahí se oye algo, pero no se escucha bien.
Pues sería hablar de la problemática que hay, ¿no? La ausencia de información de algo, la necesidad de obtener un resultado, de tener un conocimiento. Está bien, pero ya tocó el punto. Más que de tener un conocimiento, la ausencia de algo es, ¿cuál es la dificultad que usted quiere abordar? Entonces, lo primero es la dificultad que se quiere abordar. Ujú. En este caso, ¿cuál sería la dificultad que se quiere abordar? ¿Quién nos dice con lo que ya tenemos del proyecto del doctor? Pues hablaría sobre alteraciones en las cuestiones físicas del paciente, una disminución en la fuerza muscular y, bueno, esto en pacientes con obesidad y sarcopenia. Eso haciendo enlace obviamente con el desenlace que estamos buscando, ¿no? Entonces, se observa una baja fuerza muscular en el paciente obeso que tiene sarcopenia, que se caracteriza porque no puede deambular, eh, no puede levantar objetos, incluida una silla, no lo sé, pero plantean cuál es el problema. Se empieza con el problema que uno busca. Hemos observado en los pacientes obesos una alteración en la composición corporal que lo que quieran, ¿sale? Pero se fijan, empieza uno con el problema grande. ¿Qué es lo que ocurre en estos sujetos? Cuando decimos mejoramiento físico, no sé a qué se refiere con presión, pero yo me puedo suponer condición física. Entonces también pues, se puede decir, el paciente obeso con sarcopenia hemos observado que la dificultad para transportarse no logra llegar a los 10 pasos, lo que quieran, pero se tiene que decir cuál es el problema. Entonces, una vez que se plantea el problema, es importante que así como nos dan la prevalencia del estado basal, nos den qué de este problema de la sarcopenia. Hemos observado que se presenta en qué porcentaje, al cuánto tiempo sale. Nos tienen que decir cuál es la incidencia del fenómeno o la ocurrencia. Entonces, ¿cuál es la incidencia o la ocurrencia del fenómeno en el paciente obeso? Y después, ahora sí, ya pueden hablarnos del paciente obeso. Pero primero empiezan planteando el problema. Luego de que hablan del problema, que lo plantean, entonces si nos van a hablar del estado basal, ya nos pueden decir la parte epidemiológica y luego qué sigue. Ya plantearon el problema, ya nos dijeron que se presenta en el 30%, en el 50%, en el 70% de los sujetos obesos con sarcopenia, que no pueden trasladarse ni para ir a trabajar, lo que deteriora su condición, todo lo que uno quiera. ¿Podría ser el impacto? Buenos días, doctor. Todavía sí es el impacto de la enfermedad, del estado basal, sí. Pero todavía nos falta luego ver el impacto de qué. Del De la plan de maniobra. alimentación de este caso, No, perdón, de la dieta escuché, perdón. hiperproteica. ¿De qué? En este caso, el impacto de la dieta hiperproteica, ¿no, Doc? El impacto de la dieta, ¿sale? Entonces, uno, nos dan el problema, nos dicen cuál es su impacto de ese desenlace, se van al estado basal, nos cuentan del estado basal toda la parte epidemiológica y después nos dicen qué se sabe que puede modificar ese desenlace. Entonces pueden decir, se sabe que una dieta hiperproteica puede reducir la deficiencia en su condición física, mejorar la fuerza muscular o no sé, o volver más atractiva la composición corporal o no sé, lo que quieran ustedes mostrar. ¿Sale? Y nos tienen que decir qué tanto. Nos tienen que decir una dieta hiperproteica va a mejorar la fuerza muscular
en 1%, en 2%, en 3%, en 4%, en lo que quieran. ¿Y en cuánto tiempo de mantener la dieta hiperproteica? Doctor Talavera, tengo aquí un punto. Lo oímos, Aquí no puede lo ser veo, solo bien. lo oigo. Perdón, aquí le comento, si en un momento dado también pudiera ser que la dieta hiperproteica no tuviera impacto alguno. Se puede también plantear esto, ¿verdad? No, siempre esto que estamos hablando, todo tiene que haber datos de la literatura, siempre. Si yo voy Ok, a es plantear que la correcto. dieta hiperproteica va a mejorar la fuerza muscular es porque hay algo en la literatura que me hace pensar eso. Lo que sea, puede ser que hay un artículo que se publicó hace 50 años y decía que una dieta hiperproteica genera el desarrollo de masa muscular. Ojo, no es directo a la fuerza, pero uno lo hace pensar que eso va a mejorar la fuerza. Después nos va a tener que decir cómo la presencia de masa muscular mejora la fuerza. O que la dieta hiperproteica disminuía la cantidad de grasa y en consecuencia la relación de masa muscular-grasa mejora. Y con eso espera que mejore la fuerza muscular. Tiene que haber una explicación. Doctora Guzmán, Hola, doctor. Una pregunta. Hace rato comentó que no era necesario poner el lugar donde se va a realizar. Parte de la justificación puede ser que se hizo ese mismo estudio en otro lugar, pero que estamos tratando de ver los resultados en nuestra población. Ahí sí va el lugar donde se va a realizar el estudio, en el título, no, no. ¿no? Si usted, ojo, solo si usted tiene una razón para pensar que es distinto en su población. No es Oh, porque no se haya hecho, es porque yo creo que en mi población es distinto porque tenemos características físicas que soportamos comer o estar gorditos y aún así tenemos mucha fuerza, ujú, porque todos trabajamos en el campo, cargamos los costales y entonces, pues sí, estamos gorditos, pero tenemos fuerza, no tenemos problema por ahí. Ah, bueno, ok, entonces se vale que la pena que diga que lo va a hacer en tal población y que porque usted está justificando por qué en esa población. Quiere resaltar que es distinto a lo demás. Pero si no hay razón para que sea distinto, no hay necesidad de que vaya en el título. No quiere decir que no lo hagan, está bien que lo hagan. Pero ojo, cuando uno dice es que en mi población no hay, en general es porque uno espera que la prevalencia sea distinta, ya sea eh, del desenlace o el impacto de la maniobra que sea distinta a lo que dice la literatura. Pero si es el mismo fenómeno biológico, no hay necesidad. Cuando ustedes ponen, se hizo en el pueblo del doctor Rivas, en Xochimilco, en la calle, quién sabe qué. Ah, bueno, pues entonces la gente que va a leer dice, ni lo leo porque yo no vivo en Xochimilco. O yo vivo en Xochimilco, pero no vivo en esa calle, entonces lo hago a un lado porque, ¿para qué lo leo? No me sirve. Entonces ustedes mismos se limitan cuando ponen en el título algo. Si ustedes ponen el ensayo clínico, pues ya entramos en el juego del marketing. Se trata de un fenómeno biológico, no de una estrategia de marketing. Entonces, yo le diría, no ponga ni de dónde, al menos que tenga una razón biológica por la que usted quiere resaltar el fenómeno en esa población. ok. No sé si se Sí, aclara. sí, gracias, doctor. Entonces, regresando a lo que llevamos del doctor, ya quedamos que nos tiene que hablar de sus desenlaces. Nos tiene que decir cuál es la frecuencia que se presenta, nos tiene que decir al cuánto tiempo. Si en cuanto alguien sube de peso quien subió de peso durante la pandemia, en un par de años, ya perdió la fuerza muscular o ya se descompuso, ¿qué pasó con la condición física y con la composición corporal? Doctora Pau, La calle Sí, diario está cerrada porque saltan mucho, yo roban te- mucho. Te escucho. tengo, yo tengo una duda. Es quizás un poquito relacionado con lo de la doctora Guzmán, pero al mismo tiempo diferente.
Hablamos obviamente de la población, como usted decía, no es lo mismo decir que la población de Ciudad de México que la población de Morelia, ¿no? Que es Michoacán. ¿Dónde? Pero podríamos definir en este caso, dentro de nuestros criterios, para no dejar tan abierta los pacientes con obesidad y ir definiendo si van a pasar en pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas o con enfermedades pulmonares. Aquí no podemos definir o meter de una vez en qué población lo vamos a realizar. O sea, no Sí, en de población hecho, en cuanto a universo o ciudad, sino con las patologías biológicas, por ejemplo, que sí, comentaba. de hecho, en los criterios de selección, el primer apartado es el universo de trabajo. O sea, sí van a decir dónde lo van a hacer, pero no tiene que ir en el título. Entonces sí lo van a poner en criterios de selección y ahí ponen, el estudio lo voy a hacer en Xochimilco. Ahí lo pone, ¿sale? Pero hasta universo de trabajo. Lo voy a hacer en el hospital, quién sabe qué número del IMSS en Xochimilco. Pero me refiero más que nada en cuanto a pacientes, porque sabemos que los pacientes obesos son muchísimos, ¿no? Pero lo podríamos definir aquí en nuestro título si va a ser en pacientes cardiópatas o en Ah, pacientes sí, diabéticos o sí o sea, ir puede. definiendo aquí, ¿sí? Sí puede si es un grupo que es particularmente distinto. Ah, No ok. nada más por limitarlo, ya veremos luego los criterios o ya los verán en otra ocasión, pero no es por limitarlo, es si usted quiere estudiar al diabético o al obeso sarcopénico con cardiopatía isquémica, porque es Ujú. un grupo muy particular biológicamente Ajá. que requiere un manejo distinto. Entonces sí puede ponerlo que sea con cardiopatía isquémica desde el título o con lo que le interese si fuera diabético. Sí lo puede hacer. Gracias. ¿Sí? Sí, doctora, sí quedó claro cuándo sí, cuándo no. Sí, sí, Agregar sí, alguna doctor, muchas gracias. característica. No se Sí. ponen todos los criterios desde la puerta de entrada, porque cuando usted da un título que ya tiene estado basal, maniobra y desenlace, en realidad ya definió todos los que son los criterios absolutos. Desde ahí están definidos, aunque no aparezcan, ya tienen que estar definidos. Por ejemplo, un criterio absoluto en este proyecto de sarcopenia, de obesidad de sarcopenia, para que no entre el sujeto. De entrada, para que entre el criterio de inclusión es que tengan una obesidad, es decir, un índice de masa corporal arriba de 30 o de 27, según los criterios que usen, y que le hayan medido de alguna forma la masa muscular y tenga sarcopenia. Esos son criterios de inclusión. Y en los criterios de no inclusión, exclusión o eliminación, como les quieran llamar, que son lo mismo, esos criterios, si recuerdan, están relacionados con el desenlace y con la maniobra. Si están relacionados con el desenlace, un criterio de no inclusión sería un sujeto que tenga alguna enfermedad que afecta a la masa muscular. Ese ya no podría entrar. No importa que cubra el tener obesidad y sarcopenia. Si fuera un pesista de toda la vida, ese tampoco puede entrar. ¿Sale? Entonces, si fuera un deportista de alto rendimiento, tampoco puede entrar, pero no lo tenemos que poner en el título. Ya se sabe desde que está el desenlace marcado, que es distinto a que nos diga el doctor que quería ver alteraciones metabólicas en el desenlace. Entonces ya sabemos que otro criterio de inclusión es que tenga alteraciones metabólicas y no lo tenemos que poner paciente sarcopénico con obesidad con alteraciones metabólicas. No lo tenemos que poner porque ya dijo que quiere ver cómo afecta la dieta las alteraciones metabólicas del paciente obeso sarcopénico. Entonces tienen que entrar con alteraciones metabólicas. Luego vemos que ahí puede ser un poco relativo. ¿Sí se entiende? ¿Cómo es que desde el título uno ya sabe qué está ocurriendo? Es más, desde el título uno ya tiene una idea de qué esperar en la justificación, como hemos ido armando ahorita. Y se fijan desde el título, ya tienen su modelo arquitectónico, la parte inicial, ya tienen su palabra pico. De hecho, la palabra pico se desarrolla a partir del modelo arquitectónico. ¿Sale? Es una consecuencia de este mismo modelo, pero tiene que ver con esto.
Hasta aquí dudas, ¿cómo van? Bien, rector, gracias. Entonces ya quedamos resumiendo que el doctor nos habla del problema, nos habla de la incidencia o de la ocurrencia del fenómeno que le interesa estudiar, luego nos habla del estado basal, toda la parte epidemiológica y ahora sí nos habla del impacto de la maniobra y de todo lo demás que puede influir para ese desenlace, no solo la maniobra que le interesa, ¿sale? Salud. Gracias. No solo la maniobra que le interesa, sino de otras maniobras que pueden impactar y que se puede encontrar en el camino. Si se fijan, lo que estamos haciendo es construyendo lo que vamos a encontrar durante todo el estudio. Porque uno diría, y entonces, ¿para qué lo hago si ya estoy diciendo que el que tiene una dieta hiperproteica va a tener cierto desenlace y sé cuál es la prevalencia en la población y sé cómo modifico la incidencia del desenlace? Dice, pues, ¿para qué lo hago? Porque esto es teórico. La investigación se estructura de manera teórica en la justificación. Uno ya la tiene ahí. Lo único que va a hacer uno durante la investigación es ir a corroborar toda esta teoría que la obtuvo a través de la literatura uno. No es que se la imaginen, todo tiene una base de la literatura. A veces no es de la misma enfermedad, a veces es de otra enfermedad, pero que explica un fenómeno similar. A veces no es el mismo desenlace, pero es un desenlace parecido en la misma enfermedad con la misma maniobra. Y a veces no es la misma maniobra, pero hay una maniobra parecida que podría impactar. ¿Sale? No quiere decir que está exactito todo armado de esta forma. Si lo encontramos ya armado en uno o en más artículos, bueno, pues ya contestaron, ya no tenemos mucho que hacer. Ahora, como ejercicio, ¿se vale repetir algunos estudios? Sí, está bien, se aprende. Pero créanme que hay tanta información por contestar, tanta, que no necesitan repetir nada. En clínica tenemos una gran cantidad de hoyos. Los últimos 30 años solo se ha invertido en decir qué fármaco es mejor que qué otro, porque es un interés comercial. Ya no sabemos por qué el diabético hace daño a órgano blanco. Nada más chequen y verán que los fármacos modifican bien poquito la historia natural del diabético. Y nadie investiga eso. Entonces, hay que ver por qué. ¿Por qué se tiene que controlar el azúcar tan estrictamente para bajar de manera miserable o modificar de manera miserable el daño a órgano blanco? Casi no lo afecta. En realidad, el beneficio del control de la glucosa es en calidad de vida en el momento. No es porque le va a evitar el infarto, no es porque le va a evitar la ceguera, no es porque... No, pero nadie está estudiando por qué el diabético hace daño a órgano blanco a pesar de controlarse. Y probablemente está en el peso, probablemente está en el estilo de vida, y eso lo podemos investigar. ¿Sale? Para que no crean que no hay nada que hacer y entonces yo repito porque no se ha hecho en mi población. Eso no, hay muchas cosas que hacer, vale la pena que lo hagan. Ojo, porque si ustedes dicen, es que en mi población no se ha hecho, va a llegar alguien de su propia población y va a decir, sí, pero la doctora estaba en el turno matutino y no se ha hecho en el turno vespertino, entonces ahora yo lo voy a hacer en el turno vespertino. Y dice uno, "Ay, falta el nocturno". Y luego se pueden dividir por horas. Entonces, no lo hagamos. Vean qué preguntas tienen por contestar en su área, donde todavía no está claro. No porque nos dicen que hay un fármaco para el diabético, quiere decir que ya se resolvieron los problemas del diabético. Si eso fuera, no los tendríamos con daño a órgano blanco a los 5 años el 30%, a los 10 años la gran mayoría. No, no ocurriría, ya estaría resuelto el problema y no ocurre, sigue habiendo problemas. ¿Sí se entiende?
cómo es la justificación. En realidad es el armado de todo lo que ustedes van a ir a encontrar durante la ejecución del proyecto. Nadie va al baile si no tiene una alta probabilidad de bailar con la chica que le gusta. Así es la investigación. No existe, voy a hacer investigación y hazte un pilotito y ahí luego vemos. Eso es un insulto. Imagínense que ustedes fueran los sujetos de investigación y les digan, pues vamos a ver si esto sirve. Vamos a hacer un pilotito. Pues no, está muy cruel. Es antiético, ¿eh? No existen los pilotos. Las cosas se construyen bien desde un principio. ¿Qué onda? ¿Vamos bien? ¿Se entiende por qué tiene uno que ser muy estructurado en la justificación, muy claro, y no se vale que hablemos 10 páginas del tema y luego digamos, por lo tanto quiero estudiar esto? No, tiene que haber una congruencia entre estado basal, maniobra y desenlace, porque todo es importante en esta vida. Entonces, hablar muchas hojas de un tema para decir que es importante no lo justifica. Todo es importante, aún las cosas que se presentan con poca frecuencia. Siempre va a haber alguien que se dedica a eso y que ve más casos y que puede investigar ahí. Ahora, de desenlaces. ¿Qué desenlaces son los más importantes? ¿Cómo definirían qué es lo primero que hay que abordar? Si tuvieran 5 pesos en la bolsa, ¿qué es lo primero que hay que abordar? ¿Cuáles serían las preguntas más importantes? ¿Qué nos dicen? ¿En qué enfermedades y qué desenlaces? Primero, Empecemos por las enfermedades. ¿Cuáles serían? Sí, doctor Becerril. yo creo que aquí el primero sería revertir la sarcopenia. No sé. No, pero no piensen en el de usted ahorita. Ah, perfecto. Ok. En general. ¿Cuáles En serían las enfermedades? enfermedades cardiovasculares, Enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? porque se ha visto la asociación de la obesidad con el desarrollo de Pero hipertensión. Ajá. no piensen en el proyecto del doctor. En general Ah, yo sí. me refería. Puesto que las enfermedades cardiometabólicas o cardiovasculares son las primeras causas de mortalidad según la Ok, literatura. entonces ya hablaron por la mortalidad. Entonces, el desenlace, si pensamos en el desenlace, el mayor, fíjense, es un artista, el doctor Rivas, ¿se fijan? Estamos hablando y de acuerdo al tono de nuestra voz, él va haciendo imágenes geométricas. Y seguramente también puede poner conceptos por ahí. No, está increíble, ¿eh? Puede facilitarnos el aprendizaje, las imágenes. Nuestro cerebro graba más fácilmente una imagen que una palabra. Entonces, regresando, porque me distrajo el doctor Rivas. Perdón, doctor Rivas, pero está muy bien la parte artística. No, sígala haciendo, sí ayuda, nada más que le puse atención. Entonces, regresando, hablaron del desenlace y hablaron de mortalidad. Entonces, cuando hablamos del desenlace, pensaríamos que lo más importante para investigar son aquellos que tienen un desenlace fatal, la muerte. Entonces, en cuanto a desenlace, lo primero que tenemos que estudiar es lo que se relaciona con la muerte. ¿Sale? Ya dijeron, por eso, los sujetos con un infarto. ¿Qué porcentaje de los pacientes que se infartan se mueren? ¿Quién nos cuenta? Por ahí habrá alguien que lo haya leído, un internista, un cardiólogo, un médico familiar. Buenos Alguien días, que le haya chiquita. dado. ¿Quién? Por ahí oí a alguien. ¿Quién se confiesa que sabe cuánta gente muere en el primer infarto? No pensemos cuántos infartan, sino cuando le da a alguien un infarto, cuál es la mortalidad. Rápidamente pregúntenle a internet. Así, no se crean eso de la magia de la inteligencia, quién sabe qué le llaman. Un No, 15.3%. sale, 15.3%. ¿Sabemos al cuánto tiempo se muere? ¿Es inmediato, en las primeras 12 horas, primeras 24? ¿Qué dice ahí? Se vale que vean en internet, ¿eh? A los 30 días. A los 30 días. Ok.
Ese 15.3%, la mayoría, ¿en cuánto tiempo morirá? La mayoría. ¿Al cuánto tiempo? En los primeros 7 días. Ok, bueno. Pero fíjense cómo pueden ser tan finos como ir a saber cuántos mueren en la primera hora. Y luego pueden saber de qué mueren. Todos esos detalles, como médicos, tendríamos que conocerlos para una de las enfermedades más frecuentes que tiene un desenlace fatal en una proporción tan elevada como el 15.3%. ¿Sale? Y no lo sabemos. Ah, eso sí, pero sí sabemos los conceptos de medicina basada en la evidencia, ¿no? Si se ve bonito, si es multicéntrico, si... No, tenemos que regresar a la clínica tradicional. Por ahí pusieron muerte materna, sin duda alguna. ¿Sale? Es muerte. Pero veámoslo muy general ahorita, más que empezar a ver patologías, porque estamos hablando del desenlace. Luego nos vamos a ir al estado basal, no lo estamos ignorando. Pero dentro del desenlace, lo primero es que la gente no muera. Luego, ¿qué sería? Pues, ¿Qué nos... la ¿La calidad mejoría de en la vida. patología? ¿Qué? ¿La mejoría en la patología? Ese es uno, pero no es lo que le sigue en gravedad a la muerte. La- Quede tendremos con que ver una también secuela. la calidad de vida que va a tener el paciente que ha presentado infartos o enfermedades cardiovasculares. Ok, ¿y por qué se puede ver afectada la calidad de vida en cuanto al infarto? Porque quedan disminuidas sus capacidades físicas en muchas Entonces, ocasiones, secuelas, secuelas. ¿sale? Entonces, primero tenemos que no haya muerte. Luego vienen las secuelas. Y las secuelas las podemos graduar, porque no es lo mismo que le quede a uno un dedo tieso y tenga uno que teclear así, a que le quede a uno un corazón grandote y no pueda uno caminar, a que la gente requiera diálisis, a que no pueda ver. Entonces, dentro de las secuelas también hay una graduación a su interior y que van a limitar su capacidad funcional y en consecuencia también su calidad de vida, que es lo que están diciendo. ¿Sale? Entonces, secuelas. Ya tenemos muerte hacia abajo, secuelas. ¿Qué sigue más hacia abajo en la pirámide de gravedad que nos está pintando el doctor? Pues a lo mejor físicamente no, pero también el impacto económico, social y familiar que pueda tener, ¿no? El paciente. La gente se desespera porque no ve una mejoría inmediata, cree que se debe a que los médicos que trabajábamos en las instituciones no les damos la atención que se debe y entonces se va a la calle a atenderse, acaba hipotecando su casa, acaba en la pobreza y sigue con el problema porque no tenía que ver con mala atención, tenía que ver con que dejamos de investigar por qué el diabético sigue teniendo daño a órgano blanco y así se vayan al lugar como dirían, más fifí, de todos modos van a tener el problema. No se puede evitar. ¿Sale? No es porque nosotros los atendemos mal, es porque hemos dejado de investigar alrededor de la diabetes y todo el mundo anda queriendo encontrar la molécula que en el adipocito le va a cambiar la vida con una pastilla en lugar de ver todo lo que puede estar causando eso. No está en la membrana celular la solución de la diabetes. No, no. ¿Ok? Entonces ya tenemos que podemos graduar el desenlace, muertes, secuelas, con todo lo que implica afección en su calidad de vida. Luego podríamos hablar de recuperación, tiempo de recuperación, porque se pueden recuperar al 100%, pero unos pueden tardar 6 meses, otro puede tardar 24 horas. Y aquello que le va a llevar 6 meses, sin duda alguna, es más grave que el que le va a llevar 6 horas. Entonces, vean cómo cuando van a investigar, claro que pueden graduar ustedes esos apartados y pueden decir que está peor o que está mejor.
dudas aquí en el desenlace para cuando ustedes van a tomar decisiones, y si alguno, que yo espero que muchos de ustedes tengan a futuro o ya tengan ahorita posiciones políticas importantes dentro de las instituciones, pueden tomar decisiones de una manera más sensata y no solo por el corazón. Está bien el corazón, pero para otras cosas y para hacerlo apasionadamente, pero aquí tenemos que ser muy objetivos. Siguiente, estado basal. Vámonos ahora al estado basal. ¿Qué debemos de investigar en el estado basal? ¿Basados en qué? Por ahí lo mencionaron hace rato, ¿se acuerdan? Ya todos se callaron. Pues las condiciones del paciente, bueno, las condiciones de lo que vayamos a estudiar. Puede ser, sí influye la El, condición. Pero antes de eso, ¿qué más? La pregunta a estudiar. Sí, pero si ya estamos viendo la relevancia del estado basal, ¿qué tomaríamos en cuenta? pues es como diagnosticar el universo de trabajo. Entonces, ocupamos la prevalencia o la Ah, incidencia del fenómeno. ¿Sale? Vamos a estudiar infarto como tal o diabetes mellitus. ¿Qué estudiarían primero? La diabetes, La diabetes. ¿Cuál es la, los factores predisponentes para que pueda llegar un paciente a un infarto, ¿no? ok, Los cuál es la factores. incidencia anual de diabetes mellitus en un adulto? Y apachúrrenle por ahí a internet. Incidencia anual. 11 por cada 10.000 habitantes. 11 por cada 10,000, o sea, 1.1 por cada 1,000. ¿Esa es la incidencia o la prevalencia o qué es? ¿A poco tenemos 0.1% al año? No lo creo. 6.2 por cada 1.000 adultos, pero eso fue en el 2000. 6.2 por cada 2019 1,000. subió, en el O sea, 2019 fue 5.7. Ajá. o sea, 0.5 o 0.6% al año. Ya es más posible. Debe de andar alrededor de 1, no me lo sé, pero lo pueden buscar. Según yo, andaba alrededor de 1, 1.2, muy parecido al infarto. Pero chéquenlo, ¿por qué? Porque tenemos que saber cuál es la incidencia. Cuando vamos a hacer un estudio, buscamos pacientes de reciente diagnóstico, por lo general. Entonces, tenemos que conocer cuál es la incidencia. Y se pone en el proyecto. La incidencia de diabetes mellitus al año es de 1.2% de nuestra población. Esa de 0.5 a lo mejor en Europa. Tendríamos que saber, ¿sale? Fíjense, es en Suecia. No lo sé si es verdad o el doctor nos lo adivinó. ¿Ok? Sí se nota. ¿Cuál es la incidencia de infartos al año? Casos nuevos. Si tenemos la incidencia, si sabemos cuántos mueren al año, podemos nosotros luego ir calculando la prevalencia. Si tenemos una prevalencia de diabetes mellitus que anda alrededor de cuánto, según la última ENSA, ¿quién nos dice? 9,6, 12. ¿Quién lo ha leído en la última encuesta nacional de salud? eran 6.9 millones, algo alrededor de 7 millones ¿De de mexicanos? mexicanos.
Entonces tendríamos que dividirlo entre los 130 millones, ¿no? Para saber. En el reporte de INEGI de 2021 fue el 10.3% de la población de 20 años y más. Fíjense, Con 10.1%. Eso significa que si es del 1% al año, para llegar a una prevalencia del 10%, están viviendo en promedio, esperaríamos que vivieran como 10 años, ¿no? Para que se mantuvieran y llegáramos a un 10% de la población, de 1%, que es la incidencia, para llegar a la prevalencia, vivirían en promedio 10 años y se van acumulando y por eso llegamos a tener 10% de prevalencia. ¿Sale? Esto es para cada enfermedad y eso nos da una idea de cuál es el promedio de sobrevida por enfermedad también. Todo esto es necesario. Cuando van a hacer ustedes un proyecto, tienen que conocer estos detalles. Por eso hay médicos que tienen 30 años ejerciendo, se dedican a la medicina interna, casi ven puros diabéticos, pero si no conocen estos detalles, la pregunta es, ¿qué tan buenos profesionistas son? Expertos no lo son, porque sabrían todo esto. Podríamos decir, ¿qué tan buenos profesionistas son? ¿Qué onda? ¿Cómo van? Porque veo que ya se callaron todos. ¿Podemos regresar a la imagen inicial? Entonces ya quedamos. Ya vimos el desenlace según la gravedad. ¿Con qué frecuencia ocurre? Es que lo vamos a considerar que investigamos o que dejamos para después. Dicen que en la ENSA es de 18.3 la prevalencia de diabetes mellitus. Ok. Luego ya vimos en el estado basal que tenemos que conocer cuál es la incidencia anual o la prevalencia. Ya veremos qué queremos estudiar, qué ocupamos. Y luego viene la maniobra. ¿Qué hay de la maniobra? Tenemos que saber el impacto. ¿Cuál será el beneficio que tiene una dieta hiperproteica para mejorar la fuerza muscular en el obeso? Por ejemplo, aquí sí le podemos preguntar al doctor, ¿cuál será? ¿Qué tanto va a mejorar la fuerza muscular por una dieta hiperproteica y al cuánto tiempo? Doctor. Aquí en el caso de la maniobra, lo que yo propuse es el plan de alimentación hiperproteico versus los que no llevan una intervención, es decir, si aumentan, si revierten la sarcopenia, doc. Ok, usted está hablando, imagínese que no tiene grupo comparativo y luego les voy a contar una historia. Que no tiene grupo comparativo, pero tiene el antes y después. Estos sujetos que va a empezarles una dieta hiperproteica, ¿cuánto va a mejorar su fuerza muscular y al cuánto tiempo? Yo puse el tiempo de 12 semanas. ¿Y cuánto va a mejorar? Ok, ahí esa parte yo nada más puse si hay mejora o no hay mejora, pero entonces ahí me confundí. Tiene que leer la literatura y decir, en base a lo que he leído, va a mejorar tanto y requiere tanto tiempo de aplicación. Déjenme les cuento un poquito una historia. Alguna vez una empresa me pidió que revisara una propuesta de investigación para ver si compraban un producto para vender a otra empresa. Y me mandaron los artículos que habían hecho en ratitas. Entonces, a las ratitas les daban una sustancia. No voy a decir la marca, pero tenía algo así como búlgaros. Y entonces, a un grupo hacían a las ratitas engordar a través de una dieta rica en azúcar. Y de repente, después de un tiempo, a unos les cambiaban a una dieta basada en los búlgaros. Pero al otro le seguían la misma dieta.
y decían, miren, hay una gran diferencia en la obesidad a tanto tiempo entre las dos ratitas. Creemos que los búlgaros disminuyen o ayudan a evitar la progresión de la obesidad. Y decía uno, qué bárbaros, o sea, ¿no ven que a la hora que cambiaron a búlgaros, le redujeron la dieta como al 30% en calorías comparado con los que siguieron con la misma dieta? Entonces, no es que los búlgaros evitaran la progresión de la obesidad, no. Si siguen comiendo lo mismo, así le den los búlgaros, adicionalmente van a engordar. El problema es que ya no eran comparables los grupos. Y esto me recuerda a un estudio de hace poco muy famoso de New England, donde aparece un nuevo fármaco para la diabetes y todo el mundo aplaude. Y entonces ya lo quieren utilizar y es un fase 2. Y es un fase 2 donde tienen gorditos de índice de masa corporal de 35 en promedio. Dicen, este nuevo fármaco es la maravilla porque controla el azúcar y baja de peso. Dice, y miren en el otro grupo, sí, el otro grupo son los sujetos que siguieron el mismo fármaco, la misma dieta, el mismo ejercicio, porque aunque digan que los mandaron a hacer ejercicio y dieta, si alguien llegó a un índice de masa corporal de 35, es porque no hace dieta, no hace ejercicio, come mal, no importa que le den un fármaco. Y si ya vieron que fracasó ese fármaco, lo mínimo que podrían hacer para hacer un estudio comparativo es meter un nuevo fármaco a otra dosis. Todos cuando sentimos que se hace algo y nos sentimos un poco vigilados, solemos cambiar un poco. Los abusados, porque ya todo el mundo quiere usar ese fármaco publicado en New England. Y es un estudio fase 2 y no tiene un grupo comparativo decente. Es como si dijeran, bueno, a estos los seguimos engordando y a estos les damos un hipoglucemiante y van a ver que sí baja la glucosa y que bajan de peso. ¿Ok? Entonces tenemos que conocer cuál es el impacto de la maniobra. ¿Cuánto aceptan ustedes como beneficio mínimo? Vamos a hablar de un fármaco. ¿Cuánto les gustaría que les dé de beneficio un fármaco comparado contra un placebo? Así de fácil. ¿Qué les gusta? Adivinemos. Había una serie de conceptos en general que luego hay que ir ajustando, no es tan fácil, para hablar de cuánto debe ser el impacto de una maniobra. ¿Alguien tiene idea de cuándo se consideran dos fármacos equivalentes, cuando la diferencia entre ellos llega cuando más a cuánto? Me pregunto cuántos de los que aparecen de veras están. No, doctor, no. Solo por azar, uno esperaría que el 5% de las cosas ocurran, ¿sí? Entonces, cuando uno pregunta, uno esperaría que solo por azar contestaran, cuando menos el 5%. Uno diría que si uno espera que las cosas cambien cuando menos 5% por azar, bueno, si está por debajo de esto, quiere decir que es muy probable que sean iguales, ¿no? Entonces, la industria se puso de acuerdo hace muchos años y aceptó que una diferencia entre dos fármacos de alrededor del 3% o menos significaba equivalencia. Es decir, si la diferencia entre dos fármacos no rebasaba el 3%, eran equivalentes. Pero se van a sorprender de encontrar en New England, en un mismo volumen, un artículo que diga que hubo una diferencia del 15 y otro que diga que hubo una diferencia de un 1% y que lo pongan como significativo.
Incluso hay algunos volúmenes que no me he dedicado a buscarlo, pero por pura curiosidad valdría la pena, donde en el mismo volumen con una diferencia del 1% digan que son diferentes y con una diferencia del 2% digan que son iguales. Y nadie dijo nada, ni su comité editorial, ni el editor, ni nada. ¿Sale? Todo depende de los intereses económicos que hay detrás de, para que se publiquen o no con esas condiciones. Y esto me recuerda a los metaanálisis. Los metaanálisis meten pacientes y pacientes, pacientes hasta que logran demostrar que algo es diferente. No importa que la diferencia sea miserable, porque ya con eso, quien haya demostrado que su fármaco le gana al otro, vende más. Pero no se inventaron para eso los metaanálisis. Y ahí vale la pena que lean los artículos originales. Se hicieron para cuando no había internet, cuando los casos en los estudios eran de 20, 30 sujetos en cada estudio, no para cuando son miles. ¿Sale? Entonces, regresando a las maniobras, más menos 3% se considera equivalente. Salud. En general, un fármaco se considera superior a otro, no está del todo claro, pero en alrededor del 10-9%. Si es 9% más, se considera que uno puede ser superior a otro. Y cuando está entre 3 y 9, se considera no superior o no inferior, y son los famosos estudios de no superioridad o no inferioridad. Podríamos ser más estrictos y decir alrededor de un 5 o 6% a 3 podríamos decir que es no superior o no inferior, y arriba de 6 podríamos decir que algo es superior. Puede ser que sí, pero ese 6%, la siguiente pregunta ¿es relativo o es absoluto? ¿Qué se les ocurre? Porque imagínense que un fenómeno se da en el 10% y ustedes con un fármaco lo disminuyen el 9%. ¿En qué porcentaje ahora se va a presentar si el fenómeno es relativo y si el cálculo es absoluto? Si es absoluto y se daba en el 10, le dan el fármaco y ¿a cuánto va a bajar? A la mitad. No, si es A absoluto, 0. va a bajar a 1. Si es absoluto, quiere decir que se baja en el total. Si era del 10%, pero el beneficio es del 9%, ahora va a bajar a 1. ¿Sí? El fenómeno. Pero si es relativo y era del 10% y el beneficio es del 9, entonces ahora va a bajar de 10 a 9.1. ¿Sale? ¿Se entiende? Doctor, Sí. perdón, buen día. Un gusto tenerlo. Yo tengo una duda en relación a esto. Me parece muy interesante lo que nos está explicando, pero por ejemplo, cuando la maniobra se trata de evaluar en relación al impacto en la calidad de vida, aquí para poder medir el beneficio, o sea, en relación a calidad de vida, por ejemplo, en condiciones psicológicas o físicas, o sea, eh, ¿cómo podemos medir este beneficio? Porque ahí no sería quizá totalmente absoluto, ¿no? O sea, quizá sería relativo. O sea, tengo duda en relación a eso. No lo sé, yo usaría, y créanme que uno va cambiando con el tiempo, pero en general yo diría que si es absoluto, una diferencia arriba del 6% vale la pena. Ok, Pero si es algo relativo, yo esperaría que ya en el cálculo el beneficio fuera sumamente importante y superior al 5% cuando los fenómenos lo permitan, y cuando no, por ejemplo, si el fenómeno se presenta en el
10%, bueno, si hay una reducción relativa del 50%, lo va a llevar a 5%, me parece extraordinario. Ya bajó un 5% en el porcentaje absoluto. Si el beneficio es de el 30%, bueno, me parece que también vale la pena, ya bajó un 3%. Es poquito, pero bueno, es en el absoluto. Pero si el fenómeno se presenta en el 3%, se empieza a complicar, porque uno esperaría que el beneficio, pues sí, anduviera alrededor del 50%. Entonces, cuando las proporciones de los desenlaces son pequeñitas, uno espera que el fenómeno, si va a ser relativo, sea más grande, que no se quede en el 10% o en el 9% como lo esperamos en la reducción absoluta, sino que sea más grande para que realmente exista un beneficio. Porque siempre está la posibilidad de que el fenómeno sea al azar. Nada más chequen ustedes lo incongruente que actuamos. Aceptamos un error del 5% al azar, la P es eso. Sin embargo, hay estudios que hay más de 1000 sujetos y en eso las diferencias están por debajo del 3%. Ok, Entonces estamos aceptando como beneficio algo que está por debajo del error que aceptamos. Esa es una incongruencia que tenemos. Por eso el punto de corte, si para el error aceptado es del 5%, pues aceptamos también un beneficio por arriba de esto, cuando menos. Pero si el fenómeno se presenta en menos del 5%, bueno, pues uno espera que el beneficio por ahí de manera relativa sea cuando menos del 50%. No hay un criterio preciso, pero nosotros tenemos que tener una idea más clara de las cosas y no quedarnos con que se reduce el 1%. Chequen los nuevos fármacos, qué beneficio le dan con los viejos. Las diferencias son de manera relativa pequeñísimas y los beneficios absolutos a veces llegan al 1%. Y lo peor es que a veces se comparan contra placebo. Este estudio que les digo de New England, que es muy reciente, un nuevo hipoglucemiante, pues prácticamente está comparado contra placebo en sujetos que han llegado a la obesidad grado, que son índice de masa corporal de 35. Para llegar a eso llevan un estilo de vida tan desordenado, con posibilidades de respuesta ante cualquier solicitud de que cambien su estilo de vida inexistente. Entonces no puede ser un grupo comparativo eso. Eso es igual que no hacerles nada y dejarlos que sigan igual. Y es ahí claro. donde se comenta que tenemos que ver los sesgos, ¿no? Donde tendríamos que ver cuáles son las otras circunstancias que pueden afectar para que ya sea tengamos una respuesta positiva o una respuesta negativa, ¿no? Y esto se va complicando. Ahorita hemos jugado con números solamente con los 3 componentes, estado basal, maniobra y desenlace. Pero luego vienen todas las variables que pueden impactar en el desenlace. Y ahí se vuelve más complejo. Y tenemos que saberlo. Por eso es que la justificación es tan relevante. No es hablar, la diabetes mellitus es muy prevalente en mi país, es muy frecuente, es muy grave, por lo cual quiero estudiar este nuevo hipoglucemiante. Pues no, tengo que decir qué trato de evitar con un nuevo hipoglucemiante y en qué proporciones y ver que sea algo que valga la pena. No nada más decir, está entrando este nuevo fármaco al mercado, pues si no es un coche, ¿no? Que ahora hay más coches y hacen lo mismo y son igual de seguros, igual de cómodos, igual de rápidos, igual de... No, no es un coche, que esa es una estrategia de marketing. Lo mismo nos ocurre con los fármacos, ¿eh? La mayoría de los estudios acaban siendo estrategias de marketing, porque la gente los ve que están publicados en lugares populares y luego ya los siguen. Y la medicina basada en la evidencia fue la mejor estrategia de marketing que ha existido en los últimos 30 años. La gente nos hemos educado a través del marketing. Entonces tenemos que regresar a pensar todo esto. No creernos de que porque A le ganó a B hay que hacer A y ya.
No, hombre, ¿y quién es el paciente? Tengo que ver todo el contexto, que no lo tocamos aquí todavía y que no nos va a dar tiempo, ese es todo su curso. Pero díganme hasta ahorita si hemos hablado algo del diseño, que si es corto, ensayo clínico, nada. Díganme si hemos hablado de las pruebas, nada. El pensamiento verdaderamente relevante en la clínica y en la metodología para la investigación tiene que ver con la historia natural y el curso clínico de las enfermedades. No tiene que ver con metodologías abstractas, nada. La verdadera metodología es la clínica. Lo que tratamos de hacer en investigación es reflejar la realidad. Entonces lo que tenemos que usar es el conocimiento de cómo ocurre esa realidad y tratar de tener los cuidados para reflejarla. Los diseños son otra cosa. Los diseños es cómo voy a recolectar la información que me puede alterar esa medición de la realidad. Es como tomar una fotografía con una cámara de hace 70 años, una cámara ordinaria de hace 70 años, no profesional, o tomarla con un celular de ahora. Por supuesto que el reflejo de esa realidad que se podía ver era distinto. Entonces, la forma de obtener la información sí impacta en la calidad de la información, pero no define el contenido ni lo que hay que hacer con los pacientes. Eso es otra cosa. Y nos lo vendieron como si, por ser un ensayo clínico, ahora tenemos que hacer lo que nos dicen. No es cierto. Vean cuántos componentes llevamos y todavía no entramos a los detalles de nada. Y entonces, ¿por qué nos venden que por qué Ale ganó a B, ahora hay que hacer A para todo y lo ponen en las guías clínicas? Quienes hacen las guías clínicas, con todo respeto, pero parece que hay más ignorancia que conocimiento del tema. Y luego le piden a alguien que hizo una maestría que los mandaron a pipetear y a estudiar células y ratas que firme que está bien hecho. Y solo porque ve que es un ensayo clínico firma. O a un epidemiólogo clásico que no sabe nada de fisiopatología de la enfermedad de la que está firmando el artículo. Pero el médico se deja porque cree que ellos son los que saben investigación cuando quienes saben son ustedes. Nadie les va a enseñar investigación a ustedes, nadie, porque los que saben del tema son ustedes. Y si quieren ser expertos, tienen que conocer todos los detalles del tema y luego irlo a corroborar a través de la investigación. No son expertos porque llevan 50 años ejerciendo su área. Eso no hace a los expertos. El experto es el que de verdad conoce el tema y contribuye con información alrededor del tema. Bueno, pues no nos dio tiempo de ver su proyecto, doctor, pero esta es la idea. Y la idea es que todos traten de irlo armando de esta manera. Gracias, doctor Talavera. ¿Sale? En realidad es muy claro cómo se hace. Cuesta trabajo, claro, hay que leer un chorro. Escribir una justificación decente les va a llevar de 3 a 6 meses. Si la hacen en menos tiempo, duden de la calidad de lo que hicieron. Por eso cuando la industria los contrata para hacer algo de esto, paga muy bien. Paga muy bien, se cobra muy bien. Escribir un proyecto decente, no pueden cobrar menos de 150,000 pesos. No menos. Y pueden cobrar más. No es cualquier cosa escribir un proyecto. Lo que están haciendo en su tesis, el doctor Rivas tendría que pagarles a cada uno por hacer esos proyectos. Yo creo que podría vender su auto y a los mejores trabajos darles un bono. Ni sirve No mi creo coche. que lo haga porque solo tiene un auto y no podríamos tener bono cada año, pero bueno. La doctora Guzmán levantó la mano, no sé si quiere comentar algo por último. No la oímos, doctora, está apagado su micrófono. Perdón, Ella sí de lo tiene que coche, mira, ella sí tiene coche, mira. La doctor, oímos, es que acá, doctora. acá son ya van a ser las 7 y tenía que ir a checar, disculpe. No te No, no preocupes. se preocupe.
Lo que pasa es que, mire, hace rato comentó de cómo medimos el impacto en la calidad de vida, que puede ser diferente para mí, para usted o para cualquier otra persona. Mi pregunta va encaminada. Nosotros tenemos ciertos estudios que hemos hecho en los que hemos tratado de hacer un instrumento de evaluación, haga de cuenta como un cuestionario que nosotros realizamos para medir ese tipo de impacto. Y cuando lo hemos tratado de subir a los comités, nos los han rechazado porque no es un instrumento válido que se haya realizado en otros estudios. ¿Tiene que tener ciertas pautas para que nosotros le demos validez a ese cuestionario? Sí, vale la pena que lea cómo se valida un cuestionario, pero cuando uno va a proponer algo nuevo, tiene que decir por qué. Tiene que decir que el que hay no sirve para uno, o que uno va a modificar uno que existe, y lo tiene que medir lo que ya está validado para que lo nuevo se contraste con lo ya validado. No es decir, no sirve y yo meto el mío nuevo. No, porque quiero hacer uno nuevo. Porque si hay algo no lo utilizo. ¿Qué ofrezco yo con el nuevo? Pero luego hay todo un procedimiento para validarlo. No es simple. Ahí también hay que trabajar. Ahí la doctora Pilar Labiel, que también es amiga del doctor Rivas, es experta para la validación de instrumentos. Entonces, sí vale la pena que se acerque con gente que conoce el negocio para que les ayude. Porque si no, de repente queremos validar cosas. Ahora, no todo se valida, ¿eh? No quieran validar ahora cualquier encuesta, no. Las cosas que tienen que ver con aspectos culturales, subjetivos, porque muchas cosas no hay necesidad de estarlas validando. De repente les piden validar hasta el diagnóstico de infarto y dice uno, es tan objetivo y hay criterios que no, eso no se valida. Bueno, pues hay muchas cosas que se obtienen a través de una encuesta que no requieren validación. Entonces también hay que tenerlo presente. Doctora, Pau Che. Sí, Paula Chacón Valladares a sus órdenes. Gracias, doctora. Dentro de la justificación, creo que había leído, no sé, a lo mejor estoy mal, también tendríamos que meter la factibilidad de realizar este estudio, ¿no? Bueno, ya que tienen estos datos, ustedes tienen que empezar a ver la factibilidad. Luego la propuesta, cuando hablan del impacto de la maniobra, tienen que hablar de que verdaderamente existe una factibilidad biológica, epidemiológica. Todos los criterios de causalidad de Bradford Hill tienen que estar aquí. Sí, la temporalidad, la magnitud del impacto, todo eso. Lo que vimos es la parte más sencilla. Por eso es que escribir una justificación en realidad es extraordinario, porque les va a dar un conocimiento para su práctica ¿Dónde? impresionante, impresionante. Cada vez que llega un paciente con una patología que ustedes vean frecuente, si ya hicieron este ejercicio contra un desenlace, ustedes van a poder saber la posibilidad de ese desenlace, al cuánto tiempo, y si hay alguna estrategia para preverlo o para modificarlo. Y si no, pues hay que estudiar e investigar mucho para ver qué hago para evitar el daño órgano en el diabético. ¿Por qué demonios sigue habiendo daño órgano blanco en el diabético? No se les va a quitar con el hipoglucemiante, no hay forma. Perdón, doctor Rivas. Creo que ya se nos acabó el tiempo. No, tenemos a Marce. Doctor Talavera, vengo a refutar uno de sus puntos. Está bien. Eh, no, nada más a complementar. En realidad es que el doctor Talavera acaba de decir que todos y cada uno de los puntos de Bradford Hill tienen que estar y vengo a matizar un poco esa expresión porque más bien deben de considerar cada uno de los puntos de Bradford Hill, pero ninguno de esos, de hecho, él mismo dice que no son criterios, sino son simplemente puntos de vista que deben de considerarse antes de aceptar o descartar una cuestión de causalidad, porque puede ser que estén todos y aún así haber confusión en sus datos, o puede ser que no estén todos y sí estar en presencia de una relación causal. Entonces es nada más como matizar un poco y no es que los tengan que tener, sino que tienen que considerarlos. Ese era nada más el complemento. Y entonces Cuando aquí ponemos a hayan Karl Popper. terminado el curso, si me invitan, me encantaría hacer el ejercicio de cómo seleccionan o seleccionaron pareja.
solo para mostrarles cómo respetando todos los criterios de Bradford Hill, cómo siguiendo una secuencia lógica, cómo teniendo presente todo lo que uno cree, resulta que parece ser que no sabemos cómo se seleccionó. La Solo que para cae a tu lado, uno la que se duerme allá a tu dice, lado, esa ya la por esto, seleccionaste. y de repente uno empieza a sacar los números y dice, oye, no es cierto, no es posible. Y entonces, ¿cómo le dice? ¿Quién sabe cuál fue la causa? Seguro desesperación, un momento de copas, aburrimiento, un rato de depresión, no lo sé, exceso O todas las hormonal, una anteriores. guardia, quién sabe, pero todo lo que tuvo que ver con el juicio, pues resulta que no, porque la probabilidad es casi inexistente. Entonces, para que vean cómo esto de causalidad dice uno, pero es que ya controlé todo, y resulta que no. ¿Sale? Así es esto. Lo que dice Marce es bien cierto. Por cierto, van a tener una clase con Marce de este tema de causalidad. Van a tener una clase con Marce pronto para decir si son criterios o en realidad estamos haciendo una sugerencia de cuáles pueden ser los componentes que pueden hacer una pregunta de investigación. Y por supuesto que van a tener que hablar de este sujeto, de Karl Popper, y de hablar de que son sugerencias y que todo es falible. Si no es falible, entonces sería religión. Si alguien les vende que algo sirve, díganles muchas gracias y salgan corriendo al otro lado, porque solamente son sugerencias, solamente son apartados que pueden o no estar y que después van a tener que ser corroborados. Fíjense, les voy a recomendar que entren a YouTube a ver algo, y no son los cursos del doctor Rivas. Esos son muy buenos, está muy bien que los vean, pero no son esos. Ahorita que tocaron lo de causalidad, vale la pena que vean la serie de Darin Magnam. Darin, con R, Darin Es Magnam, MC, la filosófica. sí, MC Nam. No. Pero que vean el de Dice, no, Spinoza, que es más fácil, nunca la vamos a ver. la ética de Spinoza, la fonda filosófica se llama, es cierto, y se llama la ética de Spinoza. Y que vean todas las series, son 12, son densos, como por ahí que los hayan visto 10 veces ya les va a caer el 20. Pero si no tienen todo el tiempo, vean cuando menos el 4 y el 5, que tiene que ver con causalidad. Y les va a impresionar lo que ahorita acaban de decir los doctores. Les va a encantar. Es Magnam, con C creo después. Ni A ni G. Es MC Nam. Sí, creo que, ándale. También lo pueden encontrar en Spotify. Ajá, no solamente es video, sino obviamente es mejor el video porque pues la ayuda visual sirve, pero lo pueden encontrar en Spotify o en cualquier plataforma y si buscan así la fonda filosófica lo pueden escuchar en el coche. Y lo pueden bajar también a texto para leerlo con calma. Ya se los pusieron por ahí que era con W, creo alguien puso, Darin Magnam, con W en lugar de M, creo. Sí, Pero es bueno. Fonda filosófica. Bueno, pues gracias, doctor Rivas, gracias a todos. Te doy una pregunta de Alejandra. Alejandra, ya sabes que lo puedes poner en los comentarios en la parte de abajo y ahí podemos socializar y tener todas las preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a Marce, que Gracias, también doctor. intervino hoy. Y bueno, recuerden que Qué mala onda. recuerden que estos cursos son para participar y para comentar, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, que salgan las ideas y que no nos dejen aquí hablando solitos. Entonces, nos vemos la próxima clase. La próxima clase sí vamos a ver ya la parte del doctor Jorge Moreno. Y nos vemos. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Gracias. Gracias, buen Un día. abrazo a todos. Gracias, Bye. bonito día. Bye. Hasta luego, que estén bien. Gracias, buenos días.